Muchas gracias, doctor Villa. Gracias, por supuesto, al Foro Consultivo Científico-Tecnológico, particularmente a Gabriela Dutrianit, que desafortunadamente no nos acompaña, a Patricia Zúñiga y, por supuesto, a todo el equipo del foro. Como menciona el doctor Lozada, sin duda eso de hablar después de varios pues puede ser repetitivo, entonces lo que voy a permitirme hacer es salirme un poco de la situación de México y entrar no al contexto global, sino en particular a una lógica en donde estamos insertos en parte de nuestras políticas, que es América del Norte, pero específicamente a lo que ha hecho Estados Unidos en esta gran preocupación a partir de 2001, ya entraremos en detalles, de lo que es la seguridad energética en combinación con el desarrollo económico, por supuesto sin dejar de lado que la base y el fundamento es sin duda la innovación tecnológica. ¿Qué es lo que sucede y cómo se plantean las prioridades en estos últimos años? Esta innovación tecnológica se centra en apartados específicos, en materia energética, por supuesto. Primero, que sería exploración; segundo, que es explotación, recuperación de recursos, el consumo y la sustitución de los recursos renovables. Los lleva con un resultado a contar con toda esta nueva oferta de energéticos, por un lado convencionales, pero particularmente los no convencionales, porque aquí hemos hablado de que vamos a mantenernos con hidrocarburos, pero la realidad es que el eje está mucho más dirigido hacia los no convencionales, y esta nueva oferta también, por supuesto, como mencionaba el doctor Del Río y el ingeniero Escofet, de todos los renovables. Esto hace que el desarrollo en investigación y tecnología de la primera mitad de la década pasada lleva a que Estados Unidos se convierta realmente en la primera potencia en la lógica de no convencionales en el mercado mundial. Y aquí tenemos que enfatizar algo que para mí es fundamental y que es el eje de este diálogo, que el activo más importante de Estados Unidos no ha sido el contar con los grandes recursos, por supuesto que sí, aquí tenemos 1% de nuestro presupuesto dirigido, allá es muchísimo mayor, pero lo más importante es la capacidad tecnológica e institucional que ha permitido esta gran revolución energética. Y aquí me permito rescatar esta idea de que esta revolución energética es tan importante como la revolución industrial del siglo XIX, que nos lleva a una revolución tecnológica en todas las áreas, la industrial, la económica, la de desarrollo, etcétera, ¿no? Sin duda, las políticas tecnológicas y, por supuesto, los cambios energéticos han hecho una gran transformación en dos elementos que para mí son sustanciales. Uno, primero, que es el de la oferta interna, combinada en convencionales, energéticos convencionales y no convencionales, y por supuesto los renovables, y uno segundo del cual se ha hablado aquí muy lateralmente, que son los patrones de consumo. El eje de los patrones de consumo se ha dividido igualmente en dos subejes, digámoslo así. Uno primero, que es el de gas y renovables para todo lo que es el desarrollo de electricidad y biocombustibles, y al mismo tiempo, por el segundo, sería el de gas y electricidad para el manejo de transporte y los cambios y las transformaciones en el transporte. Ahora, aquí recordemos que sin duda la gran preocupación de principios de la década del 2000 era esta seguridad energética y cómo la vamos realmente a sustentar. En términos de investigación y tecnología y conocimiento, por supuesto, las variables geológicas, tecnológicas y ambientales son sustanciales, pero no se dejan de lado las políticas económicas, por lo cual yo creo que también el área 5 del sistema de investigadores es importante. Bueno, en esta lógica de la revolución tecnológica sustancial, podríamos decir que la principal transformación que se ha visto en los últimos años en Estados Unidos es particularmente en el transporte, en el eje del transporte, porque esto ha llevado a todo un cambio completamente integral. Primero, ha sido un impacto que se ha visto en lo inmediato, pero con una visión, por supuesto, de largo plazo.
en donde se ha transformado el consumo de combustibles y, por supuesto, todos los energéticos ligeros hacia la producción de carros ligeros. Aquí mencionaba el subsecretario Beltrán el número de automóviles que tenemos en este momento. Digamos que no es comparativo, por supuesto, la relación directa por el número de población en Estados Unidos, pero en este momento se tiene un promedio de 2.5 millones del total de automóviles, que corresponde al 20% de la planta que se tiene a nivel nacional, que ya son utilizan nuevas tecnologías y son, por supuesto, autos compactos. Es al 20% de la flotilla, en donde se juega tanto con gas comprensado o celdas de combustible, o por supuesto con diésel y lo que conocemos como los híbridos. Pero la proyección que tienen es que, así como en este momento este total de automóviles corresponde al 20%, para el 2040 están pensando que se llegue a un 49 o 50% del total de automóviles en Estados Unidos. Yo creo que esto hay que pensarlo en una lógica de cómo podemos realmente, en términos de innovación, tecnología y uso adecuado de recursos, favorecer realmente resultados un poco distintos, a pesar de que contamos con elementos mucho más limitados. Y aquí hay dos grandes tendencias a su vez. Una primera, que son las políticas federales, en donde son las que realmente han centrado la atención en lo que son los biocombustibles para transporte, pero han delegado en una lógica local todo lo que van a ser las políticas para energías renovables y, por supuesto, para electricidad. Entonces, aquí podríamos empezar a jugar en este manejo de los institutos de investigación, también en una forma distinta, siguiendo los ejemplos de países similares, como es el caso, como mencionaba el doctor Villa, tanto de Brasil como de Colombia, pero también ubicando cuál es la lógica de inserción del país en América del Norte, si es que queremos seguir en esta dinámica. Y me permito hacer un recordatorio de los tiempos de esta revolución tecnológica. Por supuesto, comienzan en la primera administración de Bush, de George W. Bush, en 2001, en donde con esta gran crisis energética, en 2001 se plantea el informe Cheney, por supuesto con Dick Cheney a la cabeza, que todos sabemos muy bien quién es, que jugó tanto con Bush padre como con Bush hijo, y que tiene una relación directa con todas las empresas energéticas. Pero aquí lo interesante es que a partir de 2001 el informe Cheney tiene particularmente son 16 capítulos, si estoy en lo correcto, de los cuales tan solo uno, el octavo, se centra en la lógica del contexto global y cómo tiene que jugar en una proyección de liderazgo y hegemonía, en no tener la necesidad, pero sí buscar la forma de no perder este sustento de recursos energéticos. Entonces no se conocía todavía esta gran transformación, pero todos los otros capítulos se dirigen efectivamente a lo que es innovación, tecnología y desarrollo interno en el cambio tanto de la práctica como lo que va a ser oferta, demanda y consumo de energéticos. Y esto conlleva a dos otros momentos que son claves, que es 2005, en donde se da el acta de política energética, la famosa AP, y en 2007, que es el acta de independencia y seguridad energética, la AICE, como se le menciona, ¿no? Entonces, bueno, aquí la gran revolución, estamos ya en este momento inmersos como país, con estos 20 años de retraso que se mencionan, con estos grandes sexenios de pérdida, que podemos seguir hablando lo mismo en 6 años más, como lo hicimos 6 años atrás. Pero aquí lo interesante es realmente ubicarnos con los recursos que tenemos en una lógica global. Y pensando en lo que es América del Norte, todos sabemos que estos recursos probables, pero con una capacidad de recuperación tecnológica en lo que son lutitas de gas, en América del Norte tenemos el 24% y en lo que son lutitas de petróleo tenemos el 23%. Sumamos los recursos de los tres y podemos jugar a nivel global, evidentemente con recursos limitados. Estamos muy atrás en tiempos, pero si tomamos las decisiones adecuadas en términos de innovación, tecnología y, por supuesto, políticas públicas acompañando a estas decisiones, podemos buscar la forma de insertarnos o, en su defecto, buscar acercarnos a contrapesos latinoamericanos, como justamente serían Colombia,
que más que ha duplicado en los últimos 10 años, y Brasil, que en este momento está bastante más cuestionable que hace 5 años. Ahora, aquí sí me permito hacer como tres énfasis en todo lo que es el impacto de ciencia, tecnología e innovación. Primero, en la lógica de lo que es consumo, producción y nuevas políticas regulatorias. Yo creo que todo el gran margen de acción que se le da, que permite los resultados en Estados Unidos, es esta política regulatoria, o sea, porque la gran transformación a partir del informe Cheney sin duda nos lleva a pensar en cuáles son las instituciones, cuáles son las regulaciones, que por supuesto estas no van a ser fijas ni estáticas, son dinámicas, se tienen que estar cambiando tanto por cuestiones de incertidumbre como por cuestiones de nuevos justamente desarrollos tecnológicos que conllevan resultados posiblemente mucho más limpios, mucho más baratos, que obligan también a un hábito de consumo distinto. Señalo esto porque sin duda creo que tenemos que rescatar los casos más exitosos, de los cuales podríamos tomar ejemplos para ver cómo también nosotros dedicamos los pocos recursos que tenemos, ¿no? O sea, la principal influencia de tecnología y de innovación tecnológica está sin duda en la oferta y en lo que es el consumo, y esto por supuesto lo ha llevado a lo que es el uso de esta diplomacia energética con un liderazgo muy distinto, que nos ubica, pero tendríamos que jugar ahí estratégicamente a favor de los intereses de México, por supuesto, en un área en donde no podemos dejar de lado la frontera, que sigue siendo física y que va mucho más allá en términos de externalidades. Con esto termino, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Chacón. Le voy a pasar inmediatamente al maestro Enrique Aguilar la palabra. Muchas gracias, doctor Villa, por cederme la palabra. 2 anotaciones de inicio. La primera, decir que cuando preparé esta presentación tuve el conflicto de decir lo que quiero decir o lo que debo decir. Me opté por hablar de lo que debo decir. Segundo punto, también tuve en mente esa frase de Antonio Machado que dice que desdeña los romances de los tenores huecos. Espero no serlo esta vez. Y un tercer punto es, justo usted creo que me robó la idea de introductoria. Usted decía que estaríamos quizá hablando de lo mismo hace 6 años o 12, y yo mismo he oído y hablado sobre estos temas. Por eso he querido hacer un planteamiento que espero les llegue a ustedes. Como buen ingeniero me enseñaron que para los proyectos y los grandes proyectos el primer paso es establecer las bases de diseño. Yo creo que estamos en el umbral de un gran proyecto que cualquiera que este sea, va a determinar en gran medida el futuro del país en este siglo, que es la reforma energética, y por lo tanto quisiera reflexionar alrededor de lo que yo considero podrían ser estas bases de diseño. Desde sus orígenes, la industria de producción y transformación del petróleo ha sido fuente de riqueza, pero no siempre de prosperidad. Pocos países que poseen este recurso han sido capaces de pensar e instrumentar modelos de desarrollo apalancados en el petróleo para lograr sociedades justas, equitativas y prósperas. Por desgracia, la tónica general en los países que poseen hidrocarburos es tener industrias prósperas y sociedades pobres. He percibido a lo largo de mi experiencia profesional que los factores más importantes para lograr una industria financieramente sana y próspera, una industria energética sana y próspera, son 4. La disponibilidad de recursos naturales, los recursos financieros, la tecnología que soporta y hace competitivos en el mercado sus procesos y el propio mercado. Las grandes corporaciones petroleras tienen entre sus elementos estratégicos garantizar la disponibilidad de los 4 factores que he mencionado, lo que persiguen siempre afanosamente. Y quisiera hablar de la dimensión que he llamado tecnológica económica. En el caso de México es evidente que contamos en exceso
con dos de los factores que he mencionado: los recursos naturales abundantes y el mercado, que por el creciente aumento demográfico y la mayor intensidad de uso está ávida de energía que la industria nacional desgraciadamente no ha logrado satisfacer. Sin embargo, adolecemos de dos de esos cuatro factores, en cierta medida la tecnología y desde luego el capital. Sin ellos no es posible pensar siquiera en una modernización y expansión de la industria, menos aún en un desarrollo armónico y orientado al beneficio social. En cuanto a la tecnología, se ha dicho mucho, creo que podría agregar poco, pero quiero decir y recordar que tenemos una política de Estado en investigación y desarrollo que aún con altibajos se ha sostenido por más de 40 años a raíz de la creación del CONACYT. Se han invertido grandes sumas en la preparación de recursos humanos y en infraestructura que son hoy en día un verdadero activo en el país. Los institutos de investigación, las universidades y las empresas con vocación tecnológica son, como dije, grandes activos de México, en donde se encuentra el pensamiento y el intelecto tecnológico. Creo que la reforma energética debería incluir elementos que garanticen no solo la supervivencia, sino sobre todo la pertinencia de estos grupos y su infraestructura. No hacerlo significaría perder la visión experta, necesaria no solo para crear tecnología, sino para aplicarla y mantener la integración mexicana en el desarrollo de la industria de la energía. Quiero recordar que en la gran expansión de los 70s, la integración nacional llegaba a ser 60% de la producción de bienes y servicios para la industria energética, particularmente para la industria petrolera. Yo creo que abandonar los esfuerzos para el desarrollo y aplicación de la tecnología nos enfrentaría con la amenaza de ser, en nuestra propia tierra, un país maquilador de sus propios recursos naturales. Quiero pasar a la dimensión económica. Esta industria, la de la energía, se distingue por requerir grandes inversiones, por lo cual sus dividendos, es natural, deben ser acordes con la intensidad de ellos, así como con el nivel de riesgo asociado, que también debe decirse, es alto comparado con otras industrias y negocios. En cuanto al capital, se contempla en la propuesta de reforma energética el concurso del capital privado. Si este concepto se acepta, creo que se deberán establecer modelos de asociación equitativos en donde desde luego se premie con justicia al capital y al riesgo, pero que permita al Estado mantener el control del negocio y el dominio en las decisiones estratégicas que lo afectan. Esta no es una tarea fácil. En el contexto global, el capital busca los mayores beneficios y así coloca sus proyectos en países que ofrecen las mayores ventajas para ellos, a veces en detrimento del propio país y a cualquier costo. Sin embargo, creo que la inteligencia mexicana, que la he percibido, la he vivido, que existe de sobra, sabrá cuáles son los límites a estas asociaciones y los postulará con toda claridad en cualquier aspecto legal o reglamentario que modifique el manejo actual de la industria. Esto es posible. Otros países, como Noruega, por ejemplo, que se ha citado tantas veces, lo han logrado y han permitido un desarrollo armónico en donde convive el bienestar social con el justo beneficio del capital. Pero quiero hablar también de la dimensión estratégica. Más allá de consideraciones puramente económicas, los países desarrollados, aún aquellos que no poseen una gota de petróleo, cuentan con una industria de refinación y petroquímica que les permite cubrir las necesidades de su mercado interno. Así, por ejemplo, Japón consume unos 5 millones de barriles por día de destilados y produce unos 4.6 millones de barriles. Alemania requiere 2.6 y produce una cantidad prácticamente similar. Francia demanda 2 y produce internamente 1.8 millones de barriles por día. En síntesis,
la producción de combustibles en México es un asunto prioritario para la sustentabilidad energética que los países siempre procuran con esmero. México, como todos sabemos y por desgracia, no cuenta hoy con esa sustentabilidad energética, lo que nos coloca en una situación de vulnerabilidad y riesgo. Aparte de esta vulnerabilidad y riesgo, no quiero abrumar con datos, pero baste decir que nuestras importaciones de gasolina hoy en día son alrededor de 10,000 millones de dólares, que para ponerlo en contexto sería equivalente aproximadamente a la construcción de una nueva refinería. Y qué decir en petroquímicos, nuestra balanza comercial es deficitaria en casi 16,000 millones de dólares, una cantidad también abrumadora para un país con las condiciones económicas como el nuestro. Para terminar, también quiero referirme a la dimensión social. Pocos países como México fundamentan su desarrollo alrededor de sus recursos energéticos. El México casi analfabeta e indigente del siglo XIX y principios del siglo XX, como usted, por cierto, doctor Villa, lo ha señalado atinadamente en algunas intervenciones que le he escuchado, este México se transformó lenta pero sostenidamente debido fundamentalmente a la aplicación de una buena parte de la renta petrolera en programas sociales, en educación, salud, infraestructura, de los cuales todos los aquí presentes hemos sido beneficiarios. Hoy, se ha dicho ya en este foro, las circunstancias internas y externas han cambiado, yo diría que dramáticamente. Y creo que nadie podría decir que estamos cómodos y que podemos seguir por el camino actual. Hay impaciencia por el deterioro social, por la percepción de ineficacia y poca transparencia en la administración de la industria petrolera. Hoy soplan vientos de cambio que se oyen por doquier, aún en el silencio de nuestros hijos y nietos. Estoy seguro que esta generación, ustedes señores que están sentados en esta mesa, tendrán el talento, la inteligencia y la sensibilidad para transformar al país con justicia y, si se logra esta, por añadidura, lograr la paz y el progreso duradero que todos deseamos. Quiero terminar disculpándome, inusualmente mi lenguaje de ingeniero lo he dejado en mi casa y he pretendido hablar otro lenguaje quizá menos técnico, pero más sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por las bases de diseño, ¿no? Hay que construir, por supuesto, la ingeniería de proyecto, ¿no? Y avanzar en el tema. Nos quedan 3 participaciones de las que están antes de poder abrir un poco más la discusión en el tiempo que nos hemos dispuesto para esta reunión. Voy a transferir la palabra al doctor Leonardo Ríos Guerrero. Adelante. Muchas gracias, Enrique. Me gustaría hablar del patito feo. Aquí hemos hablado mucho de hidrocarburos, la función del petróleo como energía, quemarlo. Pero yo lo siento, es una pena, y todos seguramente van a coincidir conmigo, es una pena no considerar a hidrocarburos como la fuente de materiales del futuro. Pues qué bien, hablabas de una revolución energética. Estados Unidos va a ser el primer productor de petróleo para el 2020 y tanto. Va a ser un exportador neto de petróleo y gas para el 2025, según las perspectivas. Es un cambio enorme, es una revolución. Bueno, México, ¿cuál va a ser nuestra revolución? Yo creo que es la oportunidad de la petroquímica. Tenemos, mencionó muy bien tanto Enrique como Susana, tenemos Shell Gas, Shell Oil. Qué bueno, maravilloso. Y ese gas, esos yacimientos de gas son yacimientos ricos en etano. El etano es la fuente básica primaria de la petroquímica. Es la oportunidad de México de ahora sí, vamos a explotarlo. Hablamos de las nuevas energías, eólica, solar,
Perfecto. Si no tenemos materiales para construir los molinos de viento, pues a ver qué vamos a hacer. Si no tenemos materiales para las celdas solares, que se prevé van a ser cada vez más de polímeros multicapas o en una sola capa donde van a tener los polímeros conductores inmersos y además transparentes, todas las ventanerías de los edificios, imagínense, esas ventanerías van a ser celdas solares y van a ser de polímeros y vamos a estar aprovechando entonces esa fuente. Entonces creo que tenemos que remarcar, viene en la reforma, se habla de petroquímica, me gustaría enfatizarlo diciendo, oigan, es el tiempo de la petroquímica en México. Mencionaste que en 6, 18, 20 años, pues nadie habla del patito feo, ¿no? Pero ese patito feo es el cisne, es el valor agregado. Leonardo decía, la innovación es lo que va a dar crecimiento a México. Tenemos que encontrar otras fuentes de riqueza. La mayor generador de dinero, de valor agregado, está en los materiales, no está en el petróleo ni en el gas y que lo quemamos, no, está en todas las especialidades, está en las fibras de carbono. Hay un ejemplo, en el 2015 en Querétaro, una compañía extranjera, canadiense, Bombardier, va a hacer los primeros jets de plástico, fibra de carbono. En México, ¿quién está trabajando esa fibra de carbono? Pues no que yo sepa, ¿no? Todos los plásticos de ingeniería que se van a requerir en automotriz, en aeronáutica, etcétera, tenemos que empezar a trabajarlos. Tú mencionaste algo muy interesante, Enrique. Dijiste, oigan, hay que hacer proyectos integrales. Creo que también Leonardo lo mencionó y hablaste de cátedras. ¿Y por qué en México seguimos después de 6, 20, 30 años hablando de lo mismo? Bueno, yo creo que ya es tiempo de tomar alguna política que ha funcionado. En Brasil les funcionó muy bien lo que hicieron en Petrobras. Estas no eran cátedras, pero sí eran macroproyectos de 5, 10, 15 años con universidades, pero donde también estaban empresas. Estos consorcios grandes donde se les dio dinero, creo que eran del orden de, no recuerdo si eran 50 millones de dólares al año o más, en aguas profundas durante 15 años. Y bueno, pues ahora Brasil es líder en aguas profundas. Es que no podemos seguir ese esquema en México, en muchos temas, pero yo insisto, en petroquímica, donde podemos tener muchísimos negocios, mucha innovación, mucho valor agregado. ¿Y por qué no? México puede ser líder mundial si tenemos un etano barato y como se prevé en el shale gas, podemos hacerlo, ¿no? Entonces el IMP debe de ser un instituto sólido en polímeros, la UNAM, etcétera. Los polímeros, los materiales, los hemos, bueno, lo considero como ese pobre patito feo, pues que ya hay que empezar a ver que puede ser el gran cisne, ¿no? La revolución mexicana. Muchas gracias, Leonardo, por poner también el acento en un tema que es importante, también muy controvertido, ¿no? Por las decisiones que se han tomado también en el pasado, incluso por la propia conformación de grupos de investigación que han ido disminuyendo su propia capacidad científica en este tema, ¿no?